Muchos historiadores te dirán con razón que cada nación del mundo tiene su propia historia, secretos y misterios, pero Afganistán tiene mucho que contarnos, desde Buda hasta Alejandría. Aquí hay 20 cosas extrañas encontradas en Afganistán. Número 20. Budas de Bamiyan. Voy a comenzar con algo grande y algo trágico a la vez. En lo que respecta a Oriente Medio, ha habido muchos momentos turbulentos en la historia de la región, y esa turbulencia ha causado la destrucción de muchas cosas a lo largo de los años. En lo que respecta a Afganistán, los Budas de Bamiyan fueron fácilmente una de las mayores pérdidas históricas que se han sufrido en los tiempos modernos. Pero, ¿qué eran exactamente y por qué se perdieron? Eran dos estatuas enormes que se encontraron al noroeste de Kabul. Y cuando decimos que eran enormes, lo decimos en serio, ya que una de ellas medía 55 metros de altura y la otra 38 metros. Igualmente importante, se hicieron en 570 y 618 después de Cristo, lo que las convierte aproximadamente en reliquias históricas clave de la región, al mismo tiempo que eran reliquias religiosas clave que muchas personas veneraban. De hecho, debido a su ubicación, eran lugares clave para que las personas en peregrinación a través de la Ruta de la Seda fueran a verlos para poder rezar a sus dioses antes de continuar su viaje. Si no lo puedes notar, estas estatuas fueron talladas directamente en los acantilados de arenisca en los que alguna vez se encontraron. Se podía decir que no tenían respaldo, realmente fueron talladas en la piedra y con gran precisión. Entonces, ¿cómo fueron destruidas? Bueno, eso fue por los talibanes. Cuando tomaron el poder en 2001, ordenaron que se demolieran varias estatuas y reliquias religiosas, y los Budas de Bamiyan eran uno de esos sitios que querían derribar. Esa orden se dio para que nadie pudiera adorarlos o respetarlos. Así es. Los talibanes los destruyeron porque querían que nadie rezara a los Budas o incluso los admirara. Y eso es lo que llamarías mezquino. No es así, irónicamente. Esta fue una situación en la que todo el mundo condenó las acciones del grupo, y eso no impidió que se destruyeran esas estatuas, incluso si quisieran reconstruirlas, lo que sería difícil en las condiciones actuales. No serían iguales a las que había antes. Número 19. Ciudad Antigua. Cuando dicen que el Padre Tiempo es invencible, no solo quieren decir que todos mueren eventualmente, quieren decir que el tiempo puede cambiar cualquier cosa y reclamar cualquier cosa si pasa lo suficiente. El mundo mismo es prueba de ello, ya que diversas cosas crecen y consumen otras cosas si no hay nadie cerca que pueda defenderse de la naturaleza, lo que puede incluir ciudades enteras. Por ejemplo, en 2008, unos arqueólogos franceses se toparon con algunos restos de cerámica mezclados con munición, entre otras cosas, y pronto se encontraron ante una ciudad perdida. Nuestro trabajo aquí es ver quiénes vivieron allí y en qué época. Una de las ironías del lugar que contenía esta ciudad es que era bien conocido por la gente que había vivido en la zona. De hecho, con el tiempo y continuamente, iban a esa zona en un intento de desenterrar pequeñas baratijas que pudieran encontrar para poder vendérselas a los contrabandistas a cambio de dinero. La ciudad que creían haber encontrado pertenecía al antiguo reino de Bactria, que en su día fue un lugar bastante lujoso, especialmente si se tienen en cuenta los diversos objetos que se han descubierto en la región y que estaban relacionados con el reino. Solo las tumbas, que se decía que pertenecían a algunos de sus ciudadanos, tenían riquezas increíbles. Ahora bien, puede que no te parezca extraño que se haya perdido una ciudad entera en Afganistán, pero no es la primera ciudad o reino que ha sido enterrado por la naturaleza. En primer lugar, Afganistán es un desierto, así que si le das suficiente tiempo, la arena lo cubrirá todo. Si no me crees, pregúntale a los egipcios. Otro elemento aquí es que, obviamente, algo salió mal en el antiguo reino de Bactria, y la gente tuvo que abandonarlo. Así que, sin esa gente, la naturaleza siguió su propio curso. Sabemos que el reino tenía muchas partes, que abarcaban una gran zona, ya que se encontraron una mezquita y otras estructuras enterradas en la arena y en otras partes del país. Número 18. Pinturas rupestres prehistóricas. Como se señaló anteriormente, Afganistán es uno de los lugares clave de la historia debido a las diversas civilizaciones que han residido en la zona durante siglos y milenios. Como resultado de eso, se pueden encontrar todo tipo de signos de personas olvidadas hace mucho tiempo, lo que incluye cosas como pinturas rupestres antiguas.
En 2009, un equipo internacional de conservadores y arqueólogos anunció que habían descubierto las pinturas al óleo más antiguas conocidas en un laberinto de cuevas en el valle de Bamiyan, en Afganistán. Ahora bien, si tienes curiosidad, es la misma zona donde se destruyeron las estatuas de Buda que mencioné antes. Sin embargo, la palabra clave aquí no es solo pinturas rupestres, sino también pinturas al óleo. Verás, hasta ese momento, la mayoría de la gente creía que la pintura al óleo en su conjunto solo se encontraba en Europa. Sin embargo, con la datación de estas pinturas rupestres, se demostró que era falso. Las anteriores que se encontraron en Europa datan aproximadamente del siglo XII después de Cristo. Sin embargo, se dice que las que se encuentran en Afganistán datan del siglo VII después de Cristo, lo que significa que tenían alrededor de 500 años y ayudaron a reescribir parte de la historia. Otra cosa que esto ayudó a resaltar fue la importancia de la Ruta de la Seda. La mayoría de la gente cree que estas pinturas fueron hechas por quienes recorrieron la Ruta de la Seda, probablemente como una especie de lugar de descanso, así que no muy diferente a la gente moderna. Cuando iban a una parada técnica, se aseguraban de que los entretuvieran mientras esperaban. Una última razón por la que este hallazgo fue increíblemente importante es que había muchas otras pinturas rupestres que fueron destruidas por los talibanes o simplemente erosionadas por el tiempo. Así que encontrar una que ayudó a cambiar el concepto de arte en la región fue extraño y hermoso al mismo tiempo. Número 17. Fosas comunes. Antes de que te asustes, debes saber que ha habido muchas razones para las fosas comunes en varias culturas a lo largo de los años. No significa automáticamente que se deba a una masacre o algo por el estilo, pero ese es el caso aquí. Esta fosa común en realidad se descubrió a principios de 2024 en Afganistán y solo se encontró debido a la construcción de una presa cercana. Según la información, las personas que estaban dentro fueron asesinadas alrededor de 1979 o 1980 y luego fueron enterradas adentro inmediatamente después. Debido a cómo se veían los cuerpos y la ropa que vestían, en su mayoría eran mujeres y todas parecían civiles. Entonces, ¿quiénes eran estas personas y por qué las sacaron a todas y luego las pusieron en esta fosa? Eso sería por la Unión Soviética. Después de encontrar la tumba, la gente preguntó y descubrió que en realidad era el resultado de la violencia soviética contra el pueblo de Afganistán. En concreto, cuando los soviéticos dieron un golpe de estado que les ayudaría a tomar el poder inicialmente, estas personas acabaron siendo mártires de la causa de la recuperación de Afganistán. Aunque finalmente lo hicieron, no vivieron para verlo. Los funcionarios trabajaron con grupos locales para retirar casi 100 cuerpos y luego llevarlos a otro lugar para enterrarlos adecuadamente. Lamentablemente, esta no es la única fosa común encontrada en el país, y no será la última. Número 16. Horda bactriana. Antes hablé de una antigua civilización que vivió en Afganistán, el reino de Bactria. También les conté por qué eran conocidos estos pueblos, es decir, por ser bastante ricos. Pero, ¿cuán ricos eran? Bueno, para responder a eso, les voy a hablar del tesoro bactriano. Más exactamente, este tesoro constaba de más de 21,000 piezas de oro en forma de joyas, monedas, armas, coronas y otros objetos adornados con gemas y joyas. Pero espere, la cosa se pone aún más loca. Este fue otro descubrimiento gracias a la antigua Ruta de la Seda. Había tumbas a lo largo de esa ruta, y tras examinar solo 6 de ellas, 5 eran de mujeres y una de hombres, y pudieron sacar todo el tesoro. Así que solo 6 personas tenían esta cantidad de cosas dentro de sus tumbas, y eso dice mucho sobre ellos. Cuando se descubrió a finales de los años 70, justo antes de que los soviéticos tomaran el poder, se llevó a un museo para preservarlo y no exhibirlo. Cuando la lucha contra los soviéticos continuó, lo ocultaron aún más para que la URSS no pudiera reclamarlo. Luego, décadas después, los talibanes intentaron encontrarlo, pero no sabían dónde buscar. No fue hasta 2004 que el tesoro fue desenterrado nuevamente, y en 2007 comenzó a viajar alrededor del mundo para finalmente mostrar la belleza de la horda. Muchos considerarían que esta es una de las mayores colecciones de tesoros que el mundo haya visto jamás, y es difícil discutirlo cuando se ve la belleza de todas las piezas. Número 15. Minarete de Jam. Ahora bien,
No estoy muy seguro de qué unidad de medida es un minarete o cómo se pronuncia realmente. Sin embargo, hay una estructura de este tipo en Afganistán que se conoce como el minarete de Jam. Puedes encontrar esta estructura de más de 60 metros de altura en Afganistán, pero no es simplemente la cosa en sí lo que necesita llamar tu atención. Es la ubicación. Hay otra ciudad perdida dentro del área conocida como la ciudad perdida de la montaña turquesa, pero este minarete es lo único que queda de ella. Y tampoco era una ciudad falsa. Era real y conocida por ser una de las mejores zonas de su época, además de ser uno de los lugares más tolerantes del mundo. A diferencia de muchos otros lugares del mundo, este era uno que realmente aceptaba todas las religiones y permitía a la gente practicarlas sin problema. El minarete en sí estaba hecho completamente de ladrillos cocidos de color canela y tallado de forma intrincada con inscripciones de múltiples colores. A pesar de que la ciudad se perdió, la estructura ha durado más de 1000 años y la gente está haciendo todo lo posible para garantizar que siga funcionando. Número 14. Mazar-e-Sharif. La siguiente ciudad también se conoce como la Mezquita Azul, y una mirada a la estructura en cuestión debería decirte por qué se llama así. Quiero decir, aquí tienes una pista. Observa su color. El giro aquí es que no es un edificio solo. Es la cuarta ciudad más grande de Afganistán y es uno de los principales centros del lado norte del país. Igualmente importante es que es un destino turístico clave debido a todos los sitios arqueológicos y elementos históricos de múltiples épocas. En cuanto a esa mezquita azul, bueno, es una parte clave de la ciudad que se encuentra literalmente en su centro. Se dice que la tumba albergó a Ali, que era un compañero clave, por no mencionar el yerno del profeta Mahoma. Y entonces puedes ver por qué no solo harían una gran tumba para él, sino que la harían destacar entre la multitud. Puede ser extraño, pero no todo tiene que ser del color de la arena y la piedra. Entonces, ¿por qué no hacerlo azul para que se destaque de todo lo demás que lo rodea? Número 13. Imágenes satelitales. Como hemos aprendido desde la llegada de Google Earth y otros sitios de imágenes satelitales, cuando miras el planeta desde arriba, puedes encontrar todo tipo de cosas que nunca esperaste ver antes. Una de ellas son los restos de los antiguos imperios que solía tener Afganistán. Pero, ¿cómo sucedió esto? Bueno, cuando se estaban produciendo las guerras en Afganistán e Irak, Estados Unidos no podía simplemente enviar arqueólogos para que fueran a buscar varios sitios históricos y artefactos y cosas así, ¿no? Eso sería demasiado peligroso en los mejores días e irresponsable en los peores. Entonces, el Departamento de Estado decidió compartir todo tipo de imágenes con varios arqueólogos para mostrarles lo que sus satélites, incluidos algunos de sus satélites espías, estaban viendo desde arriba. Los resultados, no hace falta decirlo, fueron impactantes, ya que estaban obteniendo visiones nunca antes vistas de la historia de Afganistán con solo mirar hacia abajo desde arriba. Algunas de las imágenes que encontraron mostraban cosas como ciudades antiguas que estaban siendo consumidas lentamente por la arena, estructuras antiguas en lugares en los que nunca habían pensado mirar antes, y mucho más. Si bien puede parecer extraño que haya funcionado así, todo es un experimento científico clásico. Cuando necesitas una nueva visión de las cosas, solo tienes que cambiar tu perspectiva. Número 12. Museo de la Mina Omar. No escuchaste mal lo que dije. Afganistán cuenta con un museo dedicado exclusivamente a las distintas minas y artefactos explosivos que el país ha utilizado a lo largo de los años de contar con esa tecnología. El país ha utilizado 53 tipos diferentes de minas a lo largo de los años, y 51 de ellas se exhiben en este lugar. El museo educa a los grupos escolares para detectar y evitar artefactos explosivos sin explotar, incluidas minas terrestres y bombas de racimo de guerras afganas históricas y actuales. También se exhiben otras armas militares que se han utilizado tanto por Afganistán como contra Afganistán. Puede que pienses que este lugar es extraño, pero en realidad se utiliza para educar a la gente. Además, al igual que otros países del mundo, Afganistán es un lugar que lamentablemente tiene una gran cantidad de municiones sin detonar que necesitan ser eliminadas, lo que significa que las personas podrían resultar heridas como resultado. Una parte triste del museo es que mucha gente lo considera una amenaza para la nación por alguna razón, e incluso hubo un ataque en 2019.
A algunas personas no les gusta que se utilicen armas de guerra para educar a las personas en lugar de intimidarlas o lastimarlas. Número 11. Sistemas de detección de amenazas persistentes. Por fin, algo que tiene un aspecto un poco extraño, pero que cumple una función increíble. Cuando miras el sistema de detección de amenazas persistentes, es posible que solo veas un montón de viejos y extraños dirigibles, pero estos fueron utilizados por los militares contra los insurgentes en Afganistán para crear efecto. Y por una razón básica, no era necesario que cayeran. Si lo piensas, con los drones, los aviones y otras cosas, es necesario que caigan en algún momento, incluso si no están tripulados. Pero este tipo de nave en particular fue fabricada por Lockheed Martin, de todos los lugares, y pudieron simplemente amarrarlas al suelo y luego colocar sensores por todas partes para asegurarse de que pudieran detectar cosas a kilómetros de distancia. Y si estás pensando, bueno, si no se mueven, ¿por qué los insurgentes no las derribaron? Eso es algo difícil de hacer cuando están a más de 5.000 metros en el cielo. Eso no funcionaría. Y el proyecto fue tan exitoso que Lockheed Martin decidió desarrollar un tipo que pudiera volar aún más alto en el cielo. Entonces, si ves uno allí arriba, es posible que en realidad te esté observando. Número 10. Skadistan. Quizás esperes un pequeño giro agradable con el nombre de este lugar. Es decir, suena como Skadistan, pero no tiene nada que ver con el patinaje, ¿verdad? Excepto que en realidad sí lo tiene, o al menos lo tenía. Este fue un programa que se creó en 2007, cuando el australiano Oliver Perkovich, que trabajaba en la frontera, fue al país y se dio cuenta de que los niños nativos no tenían acceso a cosas sencillas como patinetas para poder salir y divertirse. Por eso, creó una organización sin fines de lucro para darles a estos niños acceso a patinetas y permitirles divertirse, mientras también aprendían habilidades importantes que podrían ayudarlos más adelante en la vida. La buena noticia es que el programa fue un éxito total e incluso se expandió a otras naciones, como Sudáfrica. La mala noticia es que cuando los talibanes tomaron el poder, todos esos programas se cerraron en el país. Número 9. La estupa de Taqi Rostam. Cuando se habla de Afganistán, se habla de muchos lugares que no puedo pronunciar, y de Oriente Medio en general. A menudo se piensa en el Islam como la religión dominante. Sin embargo, como destacamos antes, el budismo fue en realidad una parte clave de la región durante sus primeros tiempos. Y hay otros artefactos que permanecen hasta el día de hoy, que nunca han sido destruidos por los talibanes ni ningún otro partido opresor. Uno de esos lugares es este, un lugar bastante único que cuenta con piedra tallada, que conduce a un monasterio solitario al que solo se le pide que cruce un puente para llegar allí. La cima de la estupa, más bien como un chatara, pero es el lugar del Valle de los Budas. Una vez que entras, puedes ir a las cuevas de abajo y ver cómo vivían los monjes en el pasado. Todavía hay preguntas sobre por qué se construyó de esta manera hace tanto tiempo, pero claramente tenía su propósito. Número 8. Palacio Darul Aman. Aunque Afganistán no sea comúnmente asociado con palacios opulentos, el Palacio Darul Aman se erige como un testimonio arquitectónico e histórico de gran relevancia en la región. Este magnífico edificio, construido en un elegante estilo neoclásico, fue originalmente concebido para albergar a un antiguo emir que posteriormente ascendió al trono de Afganistán, ilustrando la fluidez de los títulos nobiliarios en la historia del país. La importancia del palacio trasciende su mera estructura física, pues su ubicación estratégica lo sitúa en el corazón del poder y la cultura afgana. En sus inmediaciones se encuentran instituciones fundamentales para la nación, como la Asamblea Nacional, depositaria del poder legislativo, el Museo Nacional de Afganistán, guardián del patrimonio cultural del país, y la Universidad Internacional Afgana, faro del conocimiento y la educación superior. La historia reciente del Palacio Darul Aman es un reflejo de las turbulencias que ha experimentado Afganistán. Durante las cruentas guerras civiles de la década de 1990, el edificio sufrió daños considerables, convirtiéndose en un símbolo tangible del conflicto que asoló el país. Sin embargo, en un gesto de resiliencia y compromiso con la preservación de su patrimonio, se han emprendido laboriosos trabajos de restauración. Estos esfuerzos no solo buscan devolver al palacio su esplendor original, sino que también representan la voluntad de la nación de reconstruir su legado cultural
y mirar hacia un futuro de paz y prosperidad. Número 7. Cancir. ¿Te gustaría adivinar qué significa Cancir o a qué se refiere? Aquí tienes una pista. No es un lugar ni una figura histórica, y no es ningún tipo de estatua ni artefacto especial ni tesoro escondido, y no es ningún mineral que se encuentre en la región. De hecho, es la palabra para cerdo. Entonces, ¿por qué estoy hablando de cerdos en Afganistán? ¿Y por qué es tan extraño? Bueno, simplemente porque Afganistán es una nación musulmana. No comen cerdos ni carne de cerdo de ningún tipo. Es, sucio para ellos, tal como lo ordena su religión. Y por eso son una de las pocas naciones que no crían ni comercian activamente con cerdos. Pero esa no es la parte extraña en sí. En cambio, hubo una época en que China trajo un cerdo llamado Cancir y lo donó al zoológico de Kabul. Así que, por primera vez, mucha gente pudo ir a ver de cerca cómo era ese cerdo, y de alguna manera lo veneraron por ello. ¿Quién lo sabía? Número 6. El Parque Nacional Bandi Amir. Otra cosa que quizás no asocies con Afganistán es el agua. Después de todo, es una región bastante árida. Entonces, ¿por qué lo asociarías con lagos? ¿Quién sabe? Entra en este parque nacional, que es venerado por sus lagos debido a su colorido. No es uno de esos lugares que tiene un lago rosa o un río rojo sangre o algo así. Más bien, los lagos que tienen son increíblemente azules hasta un grado hermoso. Afortunadamente, otras personas han visto la belleza y la maravilla de estos lagos y han luchado por preservarlos dentro de la región. En algún momento, incluso se intentó construir una presa para ayudar a abastecer de energía a una parte de la zona. Pero dada la belleza natural de la región, decidieron no hacerlo. De hecho, las súplicas de la gente llegaron hasta el hombre más importante del país, quien luego creó un parque nacional para asegurarse de que permaneciera como estaba. Número 5. Chilsina. Ahora, permítanme presentarles un lugar fascinante que no tiene nada que ver con cerdos, sino con la historia y la geografía de Afganistán. En las afueras de Kandahar se encuentra un sitio extraordinario conocido como Chilsina, o los 40 escalones. Este nombre no es casual. Para acceder a este singular afloramiento rocoso, es necesario ascender por 40 escalones tallados en la piedra. La recompensa por este esfuerzo es una vista panorámica impresionante de Kandahar y sus alrededores, permitiendo apreciar la ciudad en toda su majestuosidad. Sin embargo, la importancia de Chilsina va mucho más allá de ser un simple mirador. Este lugar encierra una rica historia que se remonta a tiempos antiguos. En el pasado, una imponente ciudadela se alzaba en este sitio, aunque lamentablemente fue destruida hace siglos. A pesar de esta pérdida, Chilsina continúa revelando secretos del pasado. En su interior, los arqueólogos han descubierto una antigua inscripción en idioma indio, testigo silencioso de las civilizaciones que alguna vez florecieron en esta región. Pero las sorpresas no terminan ahí. Chilsina también guarda evidencias de la presencia griega en la zona, un recordatorio tangible de la expansión del imperio de Alejandro Magno hacia el este. Estos hallazgos subrayan la importancia estratégica y cultural que Kandahar y sus alrededores han tenido a lo largo de milenios, siendo un crisol de culturas y civilizaciones. Así, Chilsina se erige no solo como un punto de observación privilegiado, sino como un verdadero portal hacia el pasado, ofreciendo una ventana única a la rica y compleja historia de Afganistán. Número 4. Una estatua contrabandeada. Lamentablemente, sin importar en qué país o en qué época vivas, el contrabando es algo que ocurre con mucha más frecuencia de lo que debería. Entonces, ¿por qué lo hace la gente? Algunos lo hacen porque creen que tienen derecho a esos objetos, incluso si los han robado literalmente de su país de origen. Las naciones se benefician de que este tipo de artículos se exporten, roben o saqueen de su país de origen. No es que todos conozcan lugares así, a menos que hayan estado en el Museo Nacional Británico. De todos modos, en 2023, las autoridades portuarias de Seattle pudieron encontrar una estatua antigua que se cree que fue robada de Afganistán. Es bueno que la hayan encontrado porque no solo era una pieza valiosa de la historia, sino que también estaba valorada en alrededor de $500,000. Número 3. Alejandría en el Cáucaso. Si aún dudas de la importancia histórica de Afganistán, permíteme presentarte a una figura clave que una vez dejó su huella en esta tierra: Alejandro Magno. Efectivamente,
el legendario conquistador macedonio estableció una ciudad en suelo afgano a la que bautizó como Alejandría del Cáucaso. Este asentamiento tenía un significado especial para él, pues lo consideraba el límite del mundo conocido en aquel entonces. La elección de este lugar remoto para fundar una ciudad demuestra la visión expansionista de Alejandro y su deseo de dejar una marca duradera, incluso en los confines de su vasto imperio. Sin embargo, lo verdaderamente fascinante de este lugar es su destino posterior. Tras el colapso del imperio de Alejandro, la ciudad cayó en el olvido y permaneció abandonada durante siglos. El paso del tiempo borró gran parte de sus vestigios, hasta que en la época moderna se tomó la decisión de construir una base aérea sobre sus ruinas. Este giro del destino resulta sorprendente. Un enclave que alguna vez simbolizó el alcance del mundo helenístico, ahora sirve a propósitos militares contemporáneos. Lo más intrigante es que las autoridades actuales parecen mostrar poco interés en explorar los posibles tesoros arqueológicos que podrían yacer bajo la superficie de la base. Esta aparente indiferencia hacia el patrimonio histórico plantea interrogantes sobre la preservación de la herencia cultural en zonas de conflicto y la priorización de las necesidades militares sobre la investigación histórica. La transformación de Alejandría del Cáucaso en una instalación militar moderna es un testimonio de cómo los cambios geopolíticos pueden alterar drásticamente el significado y uso de lugares históricos. Número 2. Artefactos restaurados. Dada la turbulenta historia de Afganistán y las regiones circundantes, podría parecer sorprendente que exista un esfuerzo concertado para restaurar los diversos artefactos descubiertos en el país. Esta iniciativa es aún más notable considerando que, como se ha evidenciado en el pasado, ciertos grupos han mostrado una disposición alarmante a destruir el patrimonio cultural en lugar de preservarlo. Sin embargo, para los dedicados profesionales del Museo Nacional, la conservación de estos tesoros históricos se ha convertido en una misión de suma importancia, un llamado que trasciende las dificultades y los conflictos actuales. Un informe reciente arrojó luz sobre el notable progreso logrado en este ámbito. Más de 500,000 de artefactos, que se creían irremediablemente perdidos o que habían sido objeto de contrabando fuera de las fronteras nacionales, han sido meticulosamente restaurados y devueltos a su lugar de origen. Este logro no solo representa una victoria tangible en la lucha contra el tráfico ilícito de antigüedades, sino que también simboliza un paso significativo en la recuperación y reafirmación de la rica herencia cultural afgana. La restauración de estos objetos permite a la nación reclamar fragmentos cruciales de su pasado, ofreciendo una narrativa más completa y auténtica de su historia milenaria. No obstante, este encomiable esfuerzo no está exento de obstáculos. El principal desafío al que se enfrentan los conservadores y restauradores es la escasez crónica de recursos. Los fondos limitados restringen severamente la capacidad del museo para llevar a cabo restauraciones adicionales y para implementar medidas de conservación a largo plazo. Conscientes de la magnitud de la tarea que tienen por delante y de la importancia de su misión, los responsables del museo han intensificado sus llamamientos al gobierno en busca de un mayor apoyo financiero y logístico. Esta petición no solo refleja una necesidad práctica, sino que también plantea cuestiones más amplias sobre el valor que la sociedad y las instituciones otorgan a la preservación del patrimonio cultural en tiempos de adversidad. Número 1. Palacio de Tagbeg. Para concluir nuestro recorrido por las maravillas de Afganistán, nos encontramos con el Palacio de Tagbeg, una estructura que contrasta notablemente con el último palacio que exploramos. Este edificio, lejos de su esplendor original, posee un significado simbólico mucho más profundo en la actualidad. En sus días de gloria, el Palacio de Tagbeg fue la residencia de una reina afgana de gran importancia, conocida por su ardua labor en pro de la modernización del país y la defensa de los derechos de las mujeres. Sin embargo, el paso del tiempo y los conflictos han transformado drásticamente el propósito y la percepción de este lugar. En las últimas décadas, diversas fuerzas ocupantes, incluyendo los soviéticos y los talibanes, han convertido el palacio en un cuartel general militar. Esta transformación no es meramente funcional, sino que también sirve como un símbolo tangible del control que estos grupos ejercen sobre el país. La presencia militar en este histórico edificio
actúa como un recordatorio constante para la población local sobre quién ostenta el poder y las posibles consecuencias de desafiar dicha autoridad. A pesar de su estado actual y su uso como instalación militar, el Palacio de Taj Beg mantiene un lugar especial en el corazón de muchos afganos. Para ellos, este edificio representa mucho más que su función presente. Es un faro de esperanza que ilumina la posibilidad de un futuro mejor. Existe un anhelo generalizado entre la población de ver el palacio restaurado a su antigua gloria, no solo en términos arquitectónicos, sino también como símbolo de un Afganistán próspero y pacífico. Esta aspiración colectiva refleja el deseo de la nación de recuperar su rica historia y avanzar hacia un futuro más prometedor. Con el Palacio de Taj Beg, concluimos nuestro recorrido por las fascinantes y a menudo sorprendentes características de Afganistán. A lo largo de esta exploración, hemos descubierto una variedad de lugares, objetos y fenómenos que destacan la rica tapicería cultural e histórica de esta nación. Desde antiguas estatuas y palacios majestuosos hasta peculiaridades modernas, cada elemento que hemos examinado contribuye a una narrativa compleja y multifacética de Afganistán. Estos hallazgos no solo son interesantes por sí mismos, sino que también arrojan luz sobre la evolución del país a través de los siglos, sus luchas actuales y sus aspiraciones futuras. Nos vemos en el próximo video.